Habitación cerrada por Howard Phillips Lovecraft. A la hora del crepúsculo, el salvaje y solitario campo cercano a la villa de Dunwich, en la parte central del norte de Massachusetts, parece más despojado y amenazador que durante el día. El crepúsculo tiñe los campos desérticos y las colinas con raras tonalidades que hacen resaltar todos los elementos del paisaje. Desde los árboles vetustos, las paredes de piedra rodeadas de rosales y cercanas a la polvorienta carretera, los bajos pantanos, con su profusión de luciérnagas y sus inevitables chotacabras, que compiten con el croar de las ranas y el canto ronco de los sapos hasta las sinuosas curvas que forman Miskatonic. En su curso superior, al fluir entre las oscuras montañas hacia el mar, y que parecen cerrarse alrededor del visitante en un intenso de agarrarle y no dejarle escapar. Todo parece impregnado de una tensa vigilia a todas luces, enemiga. Camino de Dunwich, Abner Whatley sintió todo esto otra vez, como lo había sentido en una ocasión cuando era niño, y había salido corriendo y pidiendo con gritos de terror a su madre que le llevase lejos de Dunwich y lejos del abuelo Luther Whatley. Hacía tantos años. Había perdido la noción. Era curioso que aquel paisaje le siguiera afectando de aquella forma, pese a todos los años que habían transcurrido desde entonces, sus años en la Sorbona, en el Cairo, en Londres, pese a todo lo que había aprendido y asimilado como experiencias desde aquel instante, y que hacían parecer más remotas todavía sus tempranas visitas al ceñudo y anciano abuelo Whatley, en su vieja casa cercana al molino a orillas del Miskatonic. El escenario de su niñez salía ahora de la neblina del tiempo, como si hubiese sido ayer cuando visitó por última vez a sus familiares. Ya no quedaba nadie. Mamá, el abuelo Whatley, la tía Sara, a la que no conoció y solo sabía que vivía en algún lugar de la vieja casa, el odioso primo Wilbur y su terrible hermano gemelo, que pocos habían conocido antes de su espantosa muerte en la cima de Sentinel Hill. Pero según pudo comprobar mientras atravesaba el puente cubierto, Dunwich no había cambiado. La calle principal se hallaba bajo el fantasmagórico pico de Round Mountain. Sus tejados de estilo holandés estaban tan decrépitos como siempre, sus casas desiertas, y solo se mantenía en pie la vieja iglesia con el campanario derruido. Pesaba sobre todo aquello un aura de ruina sistemática. Se desvió de la calle principal y tomó una carretera escarpada que ascendía por la ribera hasta que alcanzó un lugar en el que había una gran casa y un molino con unas enormes ruedas en la orilla del río. Era ahora propiedad suya. El testamento del abuelo Whatley estipulaba que se asentase en la propiedad y diese los pasos necesarios para llegar a la disolución que yo mismo no pude realizar. Una curiosa condición, pensó Abner, pero por otro lado, todo cuanto concernía al abuelo Whatley había sido extraño, como si la decadencia de Dunwich le hubiese contagiado sin remedio. Nada resultaba más extraño que la llegada de Abner Whatley, dejando atrás una vida cosmopolita para cumplir con los deseos de su abuelo y hacerse cargo de una propiedad que casi no compensaba el esfuerzo que suponía levantarla. Reflexionando con tristeza, pensó que los parientes que todavía vivían cerca de, o en el propio Dunwich, podrían tomar a mal su regreso teniendo en cuenta la forzada reclusión en que habían vivido la mayoría de los Whatley de la vecindad, particularmente desde los terribles acontecimientos que habían sacudido a la familia Whatley en Sentinel Hill. La casa parecía conservarse como siempre. La parte que daba a la orilla del río estaba ocupada por el molino, que hacía ya mucho tiempo había dejado de funcionar, y cada vez aparecían más estériles los campos que circunvalaban Dunwich, excepto una habitación sobre el molino, la de la tía Sara. La parte del edificio que lindaba con el Miskatonic había sido abandonada desde los tiempos de su juventud, desde la última vez en que Abner Whatley había visitado a su abuelo, que vivía solo, con excepción de la tía Sara, a la que nadie veía nunca, y que habitaba en su habitación cerrada, con la puerta atrancada. Nunca andaba por la casa porque se lo tenía terminantemente prohibido su padre, de cuyo despotismo sólo la muerte consiguió liberarla. Una galería semiderruida en una de las esquinas de la casa rodeaba la parte habitada.
En el entramado que soportaba el alero se veían grandes telarañas a las que nadie, excepto el viento, molestaba a lo largo de los años, y el polvo campaba por todas partes, dentro y fuera, según pudo comprobar Abner cuando descubrió la llave correcta entre todas las que le envió el abogado. Encontró una lámpara y la encendió. El abuelo Watley tenía proscrita la electricidad. Al amarillento resplandor de la luz, la vieja cocina que le era tan familiar, con su mobiliario del siglo XIX, le afligió con violencia. Su desolación, las sillas y mesas hechas a mano, el reloj de 100 años en la repisa, la escoba gastada, todo eran tangibles recuerdos de su niñez obsesionada por el miedo que le producían sus visitas a la formidable casa y su aún más formidable ocupante, el viejo padre de su madre. La luz de la lámpara dejaba entrever algo más. En la mesa de la cocina había un sobre dirigido a él con una letra tan desaliñada que sólo podía ser de un hombre muy viejo o poco firme, su abuelo. Sin preocuparse de traer el resto de las cosas del coche, Abner se sentó a la mesa, sopló el polvo de la silla y un trozo de la mesa para permitirle poner los codos y abrió el sobre. Una escritura enrevesada apareció ante él. Las palabras eran tan severas como recordaba que había sido su abuelo. Comenzaba bruscamente, sin una palabra de cariño, ni tan siquiera un saludo forzado. Nieto, cuando leas esto, hará ya meses que me habré muerto. Quizá más, a no ser que te encuentren antes de lo que creo. Te he dejado una cantidad de dinero, todo lo que tengo a la hora de mi muerte, que actualmente está en el banco de Arkham, a tu nombre. No hago esto solo porque seas mi único nieto, sino porque entre todos los Watley somos un clan numeroso, hijo. Tú has recorrido mundo y has recopilado bastantes conocimientos como para permitirte mirar las cosas con mente escrutadora, sin la superstición de la ignorancia ni la superstición de la ciencia. Ya sabes lo que quiero decir. Es mi deseo que por lo menos la parte de esta casa que da al molino sea desmantelada, que se deshaga tabla a tabla. Si encuentras algo vivo en ella, te ordeno solemnemente que lo mates. No importa su pequeñez, no importa su forma. A lo mejor te parece humana, pero puede engañarte y poner en peligro tu vida y sabe Dios la de cuantos más. Prométeme que lo harás. Si parece que suena a demencia senil, por favor recuerda que algo peor que la locura ha caído sobre los Watley. Yo me he librado. No ha ocurrido igual con todo lo que me ha pertenecido. Aquellos que se niegan a creer en lo que no saben y niegan su existencia son locos todavía más empecinados que aquellos en nuestra sangre que han sido culpables de terribles prácticas y blasfemias contra Dios y cosas peores. Tu abuelo, Luther S. Watley. Típico del abuelo, pensó Abner. Recordó, traído a su memoria con esta misteriosa y severa comunicación, que una vez en que su madre mencionó a su hermana Sara, tapándose enseguida la boca con los dedos, él había corrido hacia su abuelo a preguntarle: «Abuelo, ¿dónde está la tía Sara?». El viejo hombre la había mirado con ojos del tamaño de una catedral y respondió: «Muchacho, aquí no se habla de Sara». La tía Sara había ofendido al abuelo de alguna forma horrible, horrible al menos para ese fanático de la disciplina, pues desde ese día en el recuerdo de Abner Watley, su tía había sido simplemente el nombre de una mujer, hermana mayor de su madre, encerrada en una enorme habitación sobre el molino, invisible tras esas paredes, con las contraventanas firmemente clavadas. Se les había prohibido a Abner y a su madre pasar ante la puerta de la habitación cerrada. Pese a ello, en una ocasión, Abner se había encaramado a la puerta y había pegado la oreja contra ella para escuchar los ruidos de respiración y los quejidos que provenían del interior como si fuesen de una persona gigantesca. Había pensado que la tía Sara debía de ser tan grande como una de esas gordas de circo. Había que ver lo que devoraba, a juzgar por los platos de comida. Principalmente comía carne, que debía prepararse ella misma, pues generalmente estaba cruda.
Se la llevaba a la habitación 2 veces al día el viejo Luther Watley, pues no había sirvientes en la casa, y no los había habido desde que la madre de Abner se había casado, tras el regreso de la tía Sara, que volvió muy extraña y aturdida de visitar a un pariente en Innsmouth. Dobló la carta y la metió de nuevo en el sobre. Pensaría en el contenido otro día. Necesitaba ante todo encontrar un lugar para dormir. Salió fuera, sacó las 2 maletas que había dejado en el coche y las trajo a la cocina. Entonces cogió la lámpara y entró en el interior de la casa. Pasó sin detenerse por el anticuado salón que se mantenía cerrado, salvo cuando venían visitas, y nadie más que los Watley visitaban a los Watley en Dunwich. Se dirigió a la habitación de su abuelo. Era natural que ocupase la habitación de su abuelo, ya que él era ahora, y no Luther Watley, el heredero. La gran cama doble estaba cubierta de ejemplares descoloridos del Arkham Advertiser, cuidadosamente colocados para proteger la delicada tela de la colcha, que había sido bordada con un trabajoso dibujo, sin duda una herencia de los Watley. Colocó la lámpara en el suelo y retiró los periódicos. Cuando abrió la cama vio que estaba fresca y limpia, lista para ser ocupada. Algún primo de su abuelo, conocedor de su próxima llegada, se habría ocupado de esto después del entierro. Cogió sus maletas y las llevó a la habitación que estaba en una esquina de la casa, en el punto más alejado del pueblo. Aunque apartadas de la orilla, sus ventanas daban al río. Abrió la que tenía una tela metálica en la parte inferior y se sentó en el borde de la cama, pensando en las circunstancias que le habían traído a Dunwich después de tanto tiempo. Se sentía agotado. El denso tráfico de Boston le había cansado. El contraste entre la región de Boston y el desértico territorio de Dunwich le deprimía y le resultaba enojoso. Además, le invadía un impalpable nerviosismo de no haber necesitado la herencia para continuar sus investigaciones en el extranjero acerca de las antiguas civilizaciones del Pacífico Sur. No habría venido aquí. Pero los lazos familiares existían, por mucho que los negase. El viejo Luther Watley siempre había sido duro y dictatorial, pero era el padre de su madre, y el nieto debía fidelidad a su sangre. Round Mountain se elevaba afuera, cercano a la habitación. Sentía su presencia como la había sentido cuando era niño y dormía arriba. Los árboles, durante mucho tiempo sin podar, se ensortijaban contra la casa, y de uno de ellos, a esta hora de profundo crepúsculo, caía en el tranquilo aire de verano el sonido de las notas de un pájaro. Se reclinó por un momento, adormecido por el extraño y agradable canto del búho. Un millar de pensamientos acumularon en su mente, innumerables recuerdos. Se vio otra vez de pequeño, siempre algo asustado de divertirse a solas en estos vedados alrededores, siempre contento al llegar, y más contento aún al irse. Pero no podía permanecer así, aunque le resultase cómodo. Había tanto que hacer antes de irse que no podía permitirse ni un mínimo de reposo, si no quería comenzar con mal pie su confusa tarea. Se levantó de la cama, cogió otra vez la lámpara y empezó a hacer una inspección por la casa. Fue al comedor, que estaba entre la habitación y la cocina. El comedor tenía un mobiliario austero, incómodo, artesanal. De ahí se dirigió al salón. El mundo que se ofrecía al abrir la puerta, por los detalles del mobiliario y la decoración, era más cercano al siglo XVIII que al XIX, y desde luego muy alejado del XX. La ausencia de polvo era debida a lo bien que ensamblaban las puertas que separaban esta habitación del resto de la casa. Subió por las escaleras al piso de arriba e inspeccionó habitación tras habitación. Todas estaban polvorientas, con las cortinas descoloridas, y el aspecto general era de no haber sido ocupadas durante muchos años, incluso antes de que falleciese el viejo Luther Watley. Entonces llegó al pasillo que conducía a la habitación cerrada, el escondrijo o prisión de la tía Sara. Ya no podría saber qué había sido, e impulsivamente bajó y se paró delante de la puerta prohibida. Ningún sonido de respiración, ningún quejido le saludaba ahora, nada en absoluto, mientras permanecía junto a ella, recordando, todavía fascinado por el hechizo de la prohibición de su abuelo. Pero no había razón alguna para seguir respetándola. Sacó el llavero y pacientemente probó una llave tras otra en la cerradura, hasta encontrar la que correspondía a ella. Saltó el pestillo y empujó. La puerta se abrió con un chirrido. Alzó la lámpara.
Había esperado encontrar el dormitorio de una mujer, pero la habitación cerrada ofrecía un aspecto sorprendente. Había ropa de cama tirada por todas partes, almohadas en el suelo, restos de comida seca en una gran bandeja escondida detrás de un escritorio. Un extraño olor a muerto dominaba el cuarto y le abofeteó con tal dosis de humedad que casi no pudo reprimir una mueca de repulsión. La habitación estaba destrozada, además. Tenía el aspecto de haber estado en ese desorden espantoso durante mucho, mucho tiempo. Abner depositó la lámpara en el escritorio separado de la pared, cruzó hacia la ventana que daba al molino y la abrió. Forcejeó para abrir las contraventanas hasta que recordó que habían sido clavadas. Entonces se apartó, alzó un pie y dio una patada a la contraventana para que una bocanada de aire fresco penetrara en la habitación. Dio la vuelta y de igual manera hizo saltar las contraventanas de la pared continua. Hasta que se separó para ver lo que había hecho, no comprobó que había roto la pequeña esquina de la ventana que se abría sobre la rueda del molino. Un primer sentimiento de pesar se esfumó al recordar que su abuelo insistía en que el molino, al igual que la habitación, se destruyese. ¿Qué importaba, pues, una ventana rota? Volvió para recoger la lámpara. Al hacerlo dio un empujón al escritorio para colocarlo junto a la pared. En ese momento, a sus pies escuchó un crujido. Miró hacia allí. Una rana de patas muy largas, o quizá un sapo, no podía distinguir, se escabulló debajo del escritorio. Estuvo tentado de echar fuera al animal, pero pensó que su presencia no molestaba demasiado. Si había sido capaz de sobrevivir en ese cuarto cerrado durante tanto tiempo, alimentándose de cucarachas y otros insectos, merecía continuar viviendo. Salió, cerró la puerta de nuevo y regresó al dormitorio principal. Pensó que aunque fuera de modo superficial, por lo menos había dado un primer paso. Había examinado el terreno, por así decirlo, y tras su pequeña ronda estaba el doble de cansado que antes. Aunque no era tarde, decidió irse a la cama y empezar temprano por la mañana. Había que ocuparse todavía del viejo molino. Quizá algo de su maquinaria, si quedaba alguna, podía venderse. Y la rueda era ahora una pieza rara. Pocas ruedas de molino habían sobrevivido a su época. Permaneció durante unos instantes en la galería. Acusó con cierta sorpresa los sonidos de los grillos y saltamontes y el más sobrecogedor coro de chotacabras y ranas que surgían de todas partes para saltarle con una ensordecedora insistencia de tal proporción como para mitigar incluso el sonido procedente de Dunwich. Estuvo allí hasta que ya no pudo tolerar más voces de la noche por más tiempo. Entonces volvió a entrar, cerró la puerta y se dirigió al dormitorio. Se desvistió y se metió en la cama. Al cabo de una hora no había logrado dormirse, enervado por el coro de sonidos naturales generados fuera de la casa y dentro de él mismo, y por una creciente confusión acerca de lo que había dicho su abuelo sobre la disolución que él no había sido capaz de realizar, pero por fin entró en un sueño sobresaltado. La habitación cerrada, por Howard Phillips Lovecraft. Se despertó al amanecer. Había descansado poco. Toda la noche había soñado con lugares extraños y seres que le llenaban de belleza, admiración y miedo. Nadaba en las profundidades del océano y del Miskatonic, entre los peces, los anfibios y unos seres con aspecto de hombres y de batracios. Monstruosas entidades yacían durmiendo en una misteriosa ciudad de piedra en el fondo del mar. Todo ello acompañado de música singularmente extraña. Flautas mezcladas con inquietantes sonidos ululares de gargantas muy distintas de las gargantas humanas. El abuelo Watley, de pie ante él, le miraba con gesto de fiscal, derramando su cólera por haberse atrevido a entrar en la habitación de la tía Sara. Estaba preocupado, pero le distrajo la necesidad de ir a Dunwich a buscar las provisiones que había olvidado traer con tantas prisas. La mañana estaba clara y soleada, las avefrías y los tordos cantaban, y las perlas de rocío sobre las hojas y la hierba reflejaban la luz como miles de joyas por el camino de curvas que conducía a la calle principal del pueblo. A medida que se aproximaba, se animaba más, silbaba contento,
y esperaba cumplir cuanto antes sus compromisos y después huiría de este desolado agujero con su humanidad decadente. Bajo la luz del sol, la calle principal de Dunwich no era más acogedora que lo había sido bajo el crepúsculo del día anterior. El pueblo se escondía entre el Miskatonic y la abrupta falda del Monte Redondo. Era un oscuro y extraño nido de habitantes que no parecía haber entrado en el año 1900, como si el tiempo hubiese tropezado con un muro en el último recodo del siglo pasado. Su alegre silbido se desvaneció y murió. Desvió su mirada de los edificios decrépitos. Evitó las miradas en expresión de los paseantes y fue directamente a la antigua iglesia convertida en tienda, que sabía encontraría vieja y mal cuidada, igual que el resto del pueblo. Un dependiente de cara delgada le observó acercarse por la nave lateral. Oteaba en sus facciones algo conocido. Abner se dirigió a él y le pidió bacon, café, huevos y leche. El dependiente le escudriñó. Él permaneció quieto. Usted debe ser un Watley, dijo por fin. No creo que me conozca. Soy su primo Tobías. ¿Cuál de ellos es usted? Soy Abner, el nieto de Luther, masculló de mal talante la cara de Tobías Watley. Lo. El hijo de Libby. Sí, Libby, la que se casó con Jeremías. Pero, ¿es que habéis vuelto otra vez a casa de Luther? ¿No iréis a empezar cosas raras otra vez? No hay nadie más que yo, dijo Abner secamente. ¿A qué cosas se refiere? Oh, si tú no lo sabes, no soy yo quien para descubrírtelo. Y Tobías Watley no volvió a decir nada. Dio a Abner lo que éste necesitaba, cogió el dinero malhumorado y mal encarado, le siguió con la mirada cuando se alejaba de la tienda. Abner estaba desagradablemente afectado. El brillo de la mañana se había atenuado para él, aunque el sol brillaba desde el mismo cielo despejado. Se apresuró a salir de la calle principal y de la tienda y corrió por el camino hacia la casa que no hacía mucho tiempo había inspeccionado. Le incomodó todavía más descubrir delante de la casa un viejo carromato tirado por un decrépito caballo de labor. A su lado estaba un niño de pie. Dentro se sentaba un anciano de barbas blancas que, al ver acercarse a Abner, pidió ayuda al niño para descender con esfuerzo al suelo y permanecer de pie, aguardando a Abner. Mientras Abner se acercaba, el niño tomó la palabra sin sonreír. El bisabuelo le hablará. Abner, dijo el anciano con voz trémula, mientras Abner se fijaba por primera vez en lo viejo que era. Este es el bisabuelo Zebulón Watley, manifestó el niño. El hermano del abuelo Luther Watley, el único Watley que continuaba vivo de su generación. Venga, señor, dijo Abner ofreciendo su brazo al viejo. Zebulón Watley lo tomó. Los tres anduvieron paso a paso hacia la galería, donde el viejo hizo un alto enfrente de los escalones. Volvió hacia Abner unos ojos negros rematados en tupidas cejas blancas y movió la cabeza suavemente. Ahora, si me traes una silla, me sentaré. Trae una silla de la cocina, niño, dijo Abner. El niño corrió hacia las escaleras y entró en la casa. Salió con la misma velocidad trayendo una silla para el viejo. Le ayudó a sentarse y permaneció de pie a su lado, mientras Zebulón Watley recobraba fuerzas. Clavó la mirada en Abner. Observaba con especial detenimiento su ropa, que a diferencia de la suya, no estaba hecha a mano. ¿Por qué has venido, Abner? Preguntó ahora con voz más segura. Abner le contestó tan simple y llanamente como pudo. Zebulón Watley movió la cabeza. No sabes más que los demás, y menos que algunos, dijo. Lo que hacía Luther solo Dios lo sabe, porque ahora Luther se ha ido. Pero lo que te pudo confesar, Abner, y te lo juro por Dios, es que no sé por qué Luther se encerró y a Sara con él desde aquella vez en que ella volvió de Innsmouth. Lo que sí sé, y te lo puedo decir,
Es que fue algo terrible, terrible. Y lo que ocurrió fue terrible. Ahora ya nadie puede echarle la culpa a Luther ni a la pobre Sara. Pero ten cuidado, Abner. Estoy para cumplir la voluntad de mi abuelo, dijo Abner. El viejo asintió, pero sus ojos mostraban preocupación y estaba claro que confiaba poco en Abner. ¿Cómo supo que estaba aquí, tío Zebulón? Preguntó Abner. Me llegó la noticia de que habías venido. Era mi deber hablar contigo. Pesa una maldición sobre los Watley. Algunos que ahora están bajo tierra han tenido que ver con el demonio. Otros silbaban cosas terribles en el aire y otros tenían que ver con cosas que no eran del todo humanas ni del mar, pero vivían en el mar y nadaban, hasta muy lejos, en el mar. Y hubo quienes se encerraron en sí mismos y se convirtieron en seres extraños y aturdidos. Eso fue lo que ocurrió en Sentinel Hill aquella vez. Wilbur, el de Lavini, y ese otro de Sentinel Stone. Dios, me estremezco al pensar en ello. Bien, abuelo, no se excite, le reprendió el niño. No lo haré, no, dijo el viejo temblando. Todo está muerto ahora. Está olvidado por todos menos por mí y por aquellos que observaron las señales que apuntaban hacia Dunwich, diciendo que era un lugar demasiado espantoso para conocer. Movió la cabeza y se quedó callado. Tío Zebulón, dijo Abner, jamás vi a mi tía Sara. Claro que no, chico. Estaba encerrada en aquella época, antes de que tú nacieses. Creo que fue... ¿Por qué? Solo Luther lo sabía, y Dios. Ahora Luther se ha ido y parece que Dios no recuerda que Dunwich todavía existe. ¿Qué hacía la tía Sara en Innsmouth? Visitaba a un pariente. ¿Hay algún Watley también allí? ¿Watley? No. Marsh. El viejo Obed Marsh, que era primo de papá. Él y su mujer estaban en el comercio, en Ponapé, si sabes por dónde cae. Lo sé. ¿Lo sabes? Yo no lo sabía. Dicen que Sara había ido a visitar a alguno de los Marsh, al nieto o al hijo de Obed. Jamás supe cuál. Jamás lo oí. No me importa. Allí pasó algo. Dicen que cuando vino estaba diferente, inconstante, desequilibrada. Le respondía de mala forma a su padre y después, no mucho después, la encerró en esa habitación hasta que murió. ¿Cuánto tiempo después? 3, 4 meses. Y Luther nunca explicó por qué. Nadie volvió a verla desde ese día hasta que fue sacada en el ataúd. Hace 2 años, puede que 3. Un día por anoche, al año de haber vuelto de Innsmouth, ocurrieron cosas en esta casa, hijo. Peleas, gritos, chillidos. Casi todo el mundo en Dunwich lo oyó, pero nadie fue a ver lo que era, y al día siguiente Luther dio que era solo Sara. Víctima de un ataque de epilepsia. Pudiera ser algo más. ¿Qué más, tío Cebulón? Obra del demonio, dijo el viejo enseguida. Pero me olvido de que tú eres persona con estudios. No hay muchos Watley que hayan recibido una educación. Davini leía libros, unos libros terribles que no eran buenos para ella, y Sara leyó algunos. Es mejor no tener ninguna instrucción que tener poca. No se puede andar por la vida sabiendo un poco. Se camina mejor no sabiendo nada. Abner sonrió. No te rías, muchacho. No me río, tío Cebulón. Estoy de acuerdo con usted.
Entonces, si te encuentras cara a cara con ellos, sabrás cómo obrar. No te pararás a pensar, simplemente lo harás. ¿Con qué? Ojalá lo supiera, Abner. No lo sé. Dios sí lo sabe. Luther lo sabía, pero Luther ya no está. Yo creo que Sara también lo sabía, y Sara está también muerta. Ahora nadie sabe qué era aquello tan terrible. Si yo rezase, rezaría para que no lo averigües tú. Pero si lo haces, no vayas más allá de lo que descubras, solo haz lo que tienes que hacer. Tu abuelo tenía unas notas, encuéntralas. Puedes enterarte de qué clase de personas eran los Marsh. No eran como nosotros. Algo terrible les sucedió, y puede que también a Sara. Algo se interponía entre el viejo y Abner Watley, algo no dicho, quizá desconocido, pero era algo que dio a Abner un tembleque, a pesar de sus esfuerzos conscientes para quitar importancia a lo que sentía. Me enteraré de lo que pueda, tío Cebulón, prometió. El viejo asintió e hizo una señal al niño. Le señalaba que deseaba levantarse para volver al carro. El niño se apresuró. Si me necesitas, Abner, díselo a Tobías, dijo Zebulón Watley. Vendré, si puedo. Gracias. Abner y el niño ayudaron al viejo a subirse al carro. Zebulón Watley levantó el brazo en señal de despedida. El niño azotó el caballo y el carro se puso en marcha. Abner se quedó un instante mirando el vehículo que se alejaba. Estaba molesto y de mal talante. Molesto ante la sospecha de que algo terrible se escondía bajo las palabras de advertencia de Zebulón Watley. De mal talante, porque su abuelo, a pesar de todos sus deseos, le había dejado poco campo donde investigar. Pero esto pudo haber sido porque su abuelo creyese firmemente que Abner Watley no se encontraría con nada peligroso al llegar a la vieja casa. No podía haber otra explicación. Pero Abner no estaba totalmente convencido. Era algo tan horrible que Abner no tenía necesidad de saberlo a menos que fuese necesario. ¿O había dejado Luther Watley alguna clave en algún otro lugar de la casa? Lo dudaba. No era el estilo del abuelo, siempre tan seco y directo. Entró en la casa con la compra, la guardó y se sentó para montar un plan de ataque. Lo primero que había que hacer era revisar el molino para ver si la maquinaria estaba en buen uso y podía ser aprovechada. Después debía encontrar a alguien para que tirase el molino y la habitación que estaba encima. Luego tendría que alquilar o vender la casa y la propiedad adjunta. Un sentimiento de fatalidad le tenía convencido de que nadie querría instalarse en un lugar tan aislado del extremo de Massachusetts como era Dunwich. Empezó enseguida a cumplir con su obligación. Su revisión del molino, sin embargo, le descubrió que la maquinaria que había estado allí, a excepción de las piezas que estaban fijas a la rueda, había sido retirada y posiblemente vendida. Quizá parte de la venta era el legado que Luther Watley había depositado en el banco de Arkham. Abner ya no tendría que tirar la maquinaria antes de destruir el molino. El polvo que había en el molino casi le ahogaba. Había más de 1 pulgada en todas partes y se levantaba en grandes nubes a su alrededor cuando caminaba a través de las habitaciones vacías y llenas de telarañas. El polvo envolvía sus pisadas y estaba contento de dejar el molino para dar la vuelta e inspeccionar la rueda. Se abrió paso por el borde del listón que sujetaba el eje de la rueda, poco firme, puesto que la madera podía ceder y dejarle caer al agua, pero la construcción era robusta. La madera se mantuvo y pronto estaba en la rueda. Parecía ser un magnífico ejemplar de mediados del siglo XIX. Sería una lástima destruirla y podía encontrarse un lugar para ella, bien en un museo o en alguno de esos edificios que estaban siendo reconstruidos por gente rica, interesada en conservar la herencia americana.
Estaba dispuesto a marcharse de la rueda cuando sus ojos se posaron en una serie de huellas húmedas en las paletas. Se inclinó para analizarlas mejor. Aparte de comprobar que estaban parcialmente secas, se dio cuenta de que eran huellas dejadas por algún animal pequeño, quizás batracio, una rana o sapo, que aparentemente había subido a las paletas en las horas primeras de la salida del sol. Elevó sus ojos y siguió la línea de las huellas hasta las ventanas rotas de la habitación de arriba. Se paró un instante a pensar. Recordó el batracio que había visto en la habitación cerrada. ¿Se habría escapado por la ventana rota? ¿O quizá alguno de su especie había acusado su presencia y había subido? Una cierta repulsión le sacudió, pero la rechazó de su mente con ira. A un hombre de su inteligencia no podía conmoverle la atmósfera de ignorancia, el misterio supersticioso que se desprendía del recuerdo de su abuelo. Pero a pesar de todo, dio la vuelta y subió a la habitación cerrada. Esperaba al abrir la puerta encontrar algún cambio delator en la habitación. Algo diferente de como la recordaba de la noche anterior, pero aparte de la luz poco usual, no había alteración alguna. Cruzó hacia la ventana. Había huellas en el antepecho. Había dos pares de ellas. Una parecía dirigirse al exterior y la otra al interior. Las que salían eran pequeñas, solo medían 1 pulgada de ancho. Las que entraban eran el doble de tamaño. Abner se inclinó y las miró fijamente con atracción. No era zoólogo, ni tampoco un ignorante en el tema. Las huellas eran algo que jamás antes había visto, ni siquiera en sueños. Excepto en el hecho de ser o parecer palmípedas, eran las huellas perfectas en miniatura de manos y pies humanos. Aunque buscó precipitadamente al animal, no vio señal de él, y finalmente, un poco confuso, salió de la habitación y cerró la puerta tras de sí. Se arrepentía de haberse dirigido allí en un primer momento y de haberse sentido impulsado a abrir las contraventanas que durante tanto tiempo habían aislado la habitación del mundo exterior. Habitación cerrada, por Howard Phillips Lovecraft. No le sorprendió lo más mínimo encontrarse con que nadie en Dunwich estaba dispuesto a llevar a cabo la demolición del molino. Incluso carpinteros que no habían trabajado durante mucho tiempo y estaban deseando hacer alguna obra dieron una serie de excusas que Abner interpretó como subterfugios para encubrir el miedo supersticioso hacia el lugar en donde trabajarían. Se vio en la necesidad de encaminarse a Aylesbury, pero aunque no tuvo dificultad en encontrar a un equipo de fuertes jóvenes para efectuar la demolición del molino, se vio forzado a esperar a que terminasen sus contratos en vigor y regresó a Dunwich con la promesa de que irían en 1 semana o 10 días. Entonces se puso a examinar las cosas del Luther Wadley que todavía se conservaban en la casa. Había montones de periódicos, especialmente el Arkham Advertiser y el Aylesbury Transcript, amarillentos por el tiempo y la humedad, y llenos de polvo que apartó para quemar. Había libros que decidió mirar uno por uno para no deshacerse de algo valioso, y había cartas que hubiese quemado de inmediato de no haberle saltado a los ojos el nombre Marsh. Las leyó. Luther, lo que le ocurrió al primo Obed es una cosa especial. No sé cómo decírtelo. No sé cómo haré para que me creas. No estoy seguro de poseer todos los datos. Pienso si no será otra cosa que calumnias deliberadamente inventadas para ocultar algo de naturaleza espantosa, pues sabes que los Marsh siempre han sido exagerados y tienen una acusada inclinación al embuste. Es gente de intenciones poco claras. Siempre lo han sido. Pero la historia, según la escuché del primo Alisa, es que cuando él era joven, Obed y algunos otros de Innsmouth, navegando con sus barcos mercantes a las islas polinesias, encontraron allí gentes extrañas, que se llamaban los profundos, y que eran capaces de vivir tanto en la tierra como en el agua. Anfibios serían. ¿Parece esto creíble? A mí no. Lo más asombroso es que Obed y algunos de los otros se casaron con mujeres de esas y las trajeron a vivir con ellos. Ahora bien, esa es la leyenda. He aquí los hechos. A partir de entonces, los Mars han prosperado mucho en el comercio.
A la señora Marsh nunca se la ve, excepto en aquellas ocasiones en que va a determinados oficios secretos de la Orden de Dagon Hall. Dagon, según dicen, es un dios del mar. Yo no sé nada de estas religiones paganas, ni deseo saber. Los niños de Mars tienen un aspecto muy extraño. No exagero, Luther, al decirte que tienen la boca enorme y las caras sin barbilla y los ojos grandísimos y de mirada fija. Te juro que a veces parecen ranas en vez de seres humanos. No tienen, por lo que yo puedo descubrir, agallas. Dicen que los profundos sí tienen agallas y que pertenecen a Dagón o alguna otra deidad del mar cuyo nombre no puedo pronunciar y menos todavía transcribir. Tanto da. Es un galimatías tal que pueden haberlo inventado los Mars para servir a sus fines, pero por Dios, Luther, a juzgar por los barcos que el capitán Mars tiene en la India, que se mantienen a flote sin el más leve desperfecto ocasionado por tormentas o desuso, el bergantín Columbia, la barca Sumatra Queen, el Henry y algunos otros, parece como si hubiese hecho algún tipo de pacto con el mismísimo Neptuno. Después están todas las cosas que ocurren en la costa donde viven los Mars. Nadan de noche, nadan muy lejos hasta el arrecife del Diablo, que como sabes está a milla y media del puerto de aquí, de Innsmouth. La gente se aleja de los Mars, excepto los Martin, y algunos otros que estuvieron también comerciando en el este de la India. Ahora que Obed ha muerto, y supongo que la señora Marsh también, puesto que no se la ve por ninguna parte, los hijos y nietos del capitán continúan comportándose de forma extraña. La carta continuaba con una relación de precios. Las cifras eran ridículamente bajas comparadas con las actuales, siglo y medio después, pues Luther Watley sería un hombre joven, soltero, en la época en que esta carta fue escrita por Aria, primo del que Abner nunca había oído hablar. Lo que tenía que decir de los Mars no era nada, o era todo, quizá, si Abner hubiera tenido la clave. Creía con gran irritación que sólo tenía en sus manos algunas partes inconexas, pero si Luther Watley se creyó esas patrañas, ¿habría permitido años después que su hija visitase a los Mars? Abner lo dudaba. Miró algunas otras cartas, facturas, recibos, relatos triviales de viajes hechos a Boston, Newburyport, Kingsport, tarjetas, y llegó por fin a otra carta del primo Aria, escrita, si la comparación de las fechas servía de evidencia, inmediatamente después de la que Abner acababa de leer. Había 10 días de diferencia, y Luther pudo haber tenido tiempo para contestar a la primera. Abner la abrió nervioso. La primera parte trataba de asuntos familiares concernientes al matrimonio de otra prima, evidentemente una hermana de Aria. La segunda especulaba acerca del comercio futuro al este de la India, con un párrafo sobre un nuevo libro de Whitman, evidentemente Walt. Pero la tercera parte era sin duda una respuesta a algo que el abuelo Watley había preguntado sobre la rama de la familia Marsh. Bien, Luther. Puede que tengas razón en cuanto a que es un prejuicio racista el causante de los sentimientos contra los Marsh. Conozco cómo piensan aquí las gentes en relación con otras razas. Es una pena, pero quizás estriba en la falta de educación la base de esos prejuicios. Aunque no estoy convencido de que todo se deba a un prejuicio de raza. No sé qué clase de raza podría dar a los Marsh, descendientes de Obed, ese extraño aspecto. La gente del este de la India que he visto y recuerdo de mis primeros días en el comercio tiene facciones similares a las nuestras y solo es diferente el color de su piel, algo cobriza, diría yo. Una vez vi a un nativo de aspecto similar, pero evidentemente no era un indígena, pues le rechazaban los trabajadores que rondaban los barcos en el puerto donde lo vi. No recuerdo ya dónde fue, pero creo que fue en Ponapé. A decir verdad, los Marsh se mantenían siempre muy unidos entre ellos y con esas familias que formaban su mismo clan. Más o menos controlaban el pueblo. Puede ser significativo, quizás se trató de un accidente, que un hombre conocido que habló contra ellos apareciese ahogado poco después. Soy el primero en admitir que coincidencias más apabullantes que estas pasan con frecuencia, pero puedes estar seguro de que la gente que sentía hostilidad hacia los Mars se aprovechó de lo acontecido. Como sé que tu mente analítica rechaza fríamente las habladurías, no quiero contarte más. Después de esto, ninguna otra alusión.
Lo que Arya escribió en las cartas siguientes trataba exclusiva y escrupulosamente de asuntos familiares sin importancia. Luther Whatley estaba claro que había desaparecido y despreciado los rumores. Ya de joven debió de haber sido una persona de férrea autodisciplina. Aparte de esa última carta, Abner no volvió a encontrar más que una sola referencia a algún hecho misterioso en Innsmouth. Era un recorte de periódico. Los términos poco concretos en los que se expresaba el reportero ponían de manifiesto que el propio autor del artículo no supo en realidad qué había ocurrido. Se refería a la presencia de agentes del gobierno federal en los alrededores de Innsmouth en el año 1928, a su intento de destruir el arrecife del Diablo y la voladura de grandes zonas del puerto, y a la detención de varios miembros de las familias Marsh, Martin y algunos otros. Sea como sea, aquel artículo y los hechos a los que se refería eran bastante posteriores, en decenas de años, a las cartas de Arya. Abner se echó al bolsillo las cartas que trataban de los Marsh y quemó el resto de los papeles en una hoguera que encendió en la orilla del río. Vigiló un tiempo para que las pavesas no prendiesen la hierba de alrededor, que estaba muy seca. Agradeció el olor a humo, porque del río venía un olor a cadáver producido por los restos de peces que habían servido de festín a algún animal. Una nutria, pensó. Mientras permanecía al lado del fuego, sus ojos vagaron por el viejo edificio Whatley y vio, con tristeza, que había llegado el momento de acabar con el molino, que los marcos de las ventanas que había roto en la habitación de la tía Sara se habían caído y trozos de la ventana estaban diseminados por las aspas de la rueda. Cuando el fuego estaba bastante apagado como para poder dejarlo, llegaba la noche. Tomó una frugal comida y, sin querer leer una línea más aquel día, decidió no intentar hallar las notas de su abuelo a las que se había referido el tío Zebulón Whatley. Salió a contemplar el crepúsculo a la galería, desde donde se oían de nuevo increciendo los coros de ranas y chotacabras. Se retiró pronto, extrañamente fatigado. El sueño, sin embargo, no le venía. Por un lado, la noche de verano era calurosa, casi no había brisa. Por otro lado, sobre el croar de las ranas y de la demoníaca insistencia de los chotacabras, los sonidos del interior de la casa invadían su espíritu. Crujidos y gemidos de una casa de madera acomodándose en la noche. Un peculiar sonido, como si algo se arrastrase. Un medio saltar y un medio arrastrarse que Abner achacó a las ratas, las cuales probablemente abundarían en la parte del molino. Los sonidos eran amortiguados y parecían llegar desde muy lejos, y en una ocasión oyó un romper de madera y de cristal, que Abner pensó probablemente venía de la ventana que daba al molino. La casa se estaba cayendo claramente en pedazos a su alrededor. Era como si él mismo sirviese de agente catalítico para llegar a la disolución final de la estructura. Esto le alegró, puesto que sin quererlo estaba dando cumplimiento a lo que pedía su abuelo, y así, confundido, se dejó vencer por el sueño. Se despertó pronto esa mañana con el timbre del teléfono, cuya instalación habían previsto durante su estancia en Dunwich. Ya había descolgado el receptor del viejo aparato colocado en la pared, cuando se dio cuenta de que se trataba de un cruce y no de una llamada para él. Sin embargo, la voz de mujer que estalló sobre él le dejó dolorido el oído con los gritos insistentes y se quedó petrificado con el auricular en la mano. Le diré, señorita Cory, oí cosas ayer por la noche. La tierra estaba hablando otra vez, y cerca de medianoche escuché ese grito. Nunca pensé que una vaca gritase de esa forma, igual que un conejo, solo que más fuerte. Era la vaca de Lury Sawyer. La encontraron esta mañana, más de la mitad se la habían comido los animales. Señora Bishop, ¿no querrá usted decir, ha vuelto? No lo sé. Por Dios, espero que no, pero ha sucedido lo mismo que la última vez. ¿Solo se cebó en esa vaca? Solo esa. No he oído de ninguna otra. Pero así fue como empezó la última vez, señora Cory. Sin hacer ruido, Abner colgó el auricular. Sonrió con una mueca burlesca ante esas extraordinarias supersticiones de los vecinos de Dunwich. Nunca había sospechado a qué profundidades de ignorancia y superstición podían llegar los habitantes de lugares tan retirados como Dunwich, y esta manifestación era tan solo una pequeña muestra. Tenía poco tiempo, sin embargo, para detenerse con el problema. Debía ir al pueblo por leche fresca, y salió a la mañana de sol y nubes con una sensación de desahogo que le provocaba la pequeña escapada de la casa. Tobias Whatley estaba más serio y amargado que nunca cuando Abner entró en la tienda. «Abner»,
Sintió no solo resentimiento, sino también un miedo palpable. Se quedó estupefacto. A todos los comentarios de Abner, Tobías respondía con monosílabos. Con objeto de hilvanar una conversación, empezó a contarle a Tobías lo que había escuchado en la línea telefónica. Lo sé, dijo Tobías bruscamente y mirando por primera vez a la cara de Abner con expresión horrorizada. Abner se sumió en el silencio. Al terror se mezclaba la animosidad en los ojos de Tobías. Abner leyó claramente cuáles eran sus sentimientos al ver bajar la mirada y tomar el dinero que le ofrecía. ¿Has visto a Zebulón? Preguntó en un susurro. Estuvo en casa, respondió Abner. ¿Hablaste con él? Sí, hablamos. Era como si Tobías confiase en que ambos hubiesen tratado de ciertos temas. A la vez su actitud sugería que estaba aturdido por acontecimientos recientes. También parecía indicar que Zebulón no le había dicho lo que Tobías había guardado que el viejo le dijese, o que Abner no había hecho caso de algunos de los consejos del tío. Abner empezó a sentirse totalmente perplejo, además de la conversación telefónica de las vecinas supersticiosas y de las misteriosas alusiones que el tío Zebulón había dejado entrever. La actitud de su primo Tobías le desconcertaba todavía más. Tobías no parecía más proclive que Zebulón a traducir en palabras lo que ocultaba tras sus duras facciones. Uno y otro actuaban como si Abner supiese de qué iba la cosa. Se marchó desconcertado y se encaminó hacia la casa Watney. Decidió no parar más hasta acabar con su tarea para poder alejarse cuanto antes de esa aldea perdida y de sus extraños y supersticiosos vecinos, incluidos sus propios familiares. Con este fin, apenas había acabado su desayuno, reanudó su tarea y siguió inventariando las cosas de su abuelo. Había comido poco, pues la desagradable visita a la tienda le había quitado el apetito que había sentido antes de salir. Tardó bastante en encontrar el documento que buscaba, un viejo libro mayor en el que, con su letra quebradiza, Luther Whatley había realizado algunas anotaciones. Habitación cerrada, por Howard Phillips Lovecraft. Abajo intentó sosegarse. Después de todo, lo que había visto no era más que un detalle añadido a la proliferante acumulación de datos que parecían inconexos, y en que tropezaba una y otra vez desde que llegó a casa del abuelo. Ahora, sin embargo, estaba convencido de que todos esos datos estaban en conexión entre sí, por muy inverosímil que esto le hubiera parecido hasta entonces. Y ahora lo único que necesitaba averiguar era qué nexo, qué elemento los unía. Se sentía muy confuso, sobre todo por la convicción de que poseía todos los datos que necesitaba, y sólo su rigor científico le impedía formular una primera suposición, establecer la premisa de la que se derivaban los hechos que se presentaban incontestables. Todos sus sentidos le daban a creer que algo, alguna bestia, habitaba en esa habitación. Era inimaginable pensar que los olores del exterior se condensaran en la habitación de la tía Sara y en cambio no se apreciasen fuera de la cocina o desde la ventana de su propia alcoba. La costumbre de racionalizar sus pensamientos estaba fuertemente enraizada en él. Cogió la última carta de Luther Whatley, la que le era dirigida, y otra vez la volvió a leer. Eso era lo que su abuelo había querido decir con «Tú has recorrido mundo y has recopilado bastantes conocimientos como para permitirte mirar las cosas con mente escrutadora, sin la superstición de la ignorancia ni la superstición de la ciencia». ¿Estaba este rompecabezas con todas sus horribles consecuencias más allá de la racionalización? El timbre del teléfono interrumpió de súbito la escalada de su confuso razonamiento. Guardó la carta en su bolsillo, corrió hacia el hall y levantó el auricular. La voz de un hombre chilló en la línea, entre un caos de voces inquisitivas, como si todo el mundo hubiese descolgado el auricular simultáneamente, a la espera, como Abner Whatley, de alguna comunicación sobre nuevas tragedias. Una de las voces, todas eran desconocidas para Abner, identificó a la persona que llamaba. «¡Es Luke Lang! Reunid a un grupo de hombres y venid enseguida», gritó Luke con voz ronca. «Está merodeando fuera, en la puerta, en las ventanas. Intenta abrir». «Luke, ¿qué es?», preguntó una voz de mujer. «¿Qué es?». «Oh, Dios, no es de este mundo». Da saltos como si fuese demasiado grande para poder moverse con normalidad. Parece gelatinoso, pero rápido, rápido, antes de que sea demasiado tarde. Cogió a mi perro. «Deja la línea para que podamos llamar pidiendo socorro», interrumpió otro. Pero Luke jamás escuchó esto. «Está empujando la puerta.
¡Está derribando la puerta! Luke, Luke, cuelga el aparato. Está intentando forzar la ventana ahora. La voz de Luke Lang se transformó en un grito espantoso. ¡Ha roto el cristal! ¡Dios! ¡Dios! ¿Es que no vais a venir? ¡Oh, esa mano! ¡Ese terrible brazo! ¡Dios! ¡Esa cara! La voz de Luke dejó de oírse tras un horrible grito. Se oyó el ruido del cristal que se rompía y el crujir de la madera que se partía, y después la casa de Luke Lang quedó en silencio. Al igual que por unos momentos la línea. Entonces las voces interrumpieron de nuevo en un tono de terror y de furia. ¡Hay que pedir ayuda! Nos encontraremos en la casa de Bishop. Y alguien exclamó: «Ha sido cosa de Abner Watley». Mareado por el duro golpe y medio paralizado por la evidencia, Abner luchó para retirar el auricular y desconectarse de la algarabía de histéricos concentrados en la línea telefónica. Lo consiguió, pero no sin un gran trabajo. Confundido, molesto, atemorizado, se quedó un instante apoyado en la pared. Sus pensamientos se arremolinaban en torno a un mismo eje. Los vecinos de Dunwich le hacían responsable y le culpaban por lo que había ocurrido, y esa convicción general, lo intuía, se basaba en algo más que en la proverbial desconfianza del hombre del campo frente a cualquier forastero. No quería pensar en lo que había ocurrido a Luke Lang y a los otros. La voz de Luke, empavorecida, agonizante, todavía resonaba en sus oídos. Se alejó de la pared. Casi tropezaba con las sillas de la cocina. Permaneció un instante al lado de la mesa, sin saber cómo obrar, pero a medida que su mente se iba aclarando, pensaba que lo más urgente era huir. Pero estaba aprisionado entre ese deseo y la obligación con Luther Watley, que no había cumplido todavía. Había venido. Había repasado las cosas del viejo, todo excepto los libros. Había hecho los preparativos adecuados para que derribasen la parte del edificio que daba al molino. En cuanto a la casa, podía venderla a través de alguna agencia. En resumidas cuentas, su presencia aquí ya no era necesaria. Sin pensarlo dos veces corrió a su habitación y volvió a introducir en la maleta cuanto había sacado de ella, además del libro de Luther Watley. La cerró y salió en dirección al coche. Pero una vez instalado al volante, recapacitó y pensó que no tenía por qué huir. Él no había hecho nada, y no veía por qué tenía que cargarse con alguna culpa. Volvió a la casa. Todo estaba quieto, salvo el incesante e incansable coro de las ranas y de las chotacabras. Se quedó quieto sin saber qué hacer. Entonces se sentó a la mesa y sacó una vez más la última carta de Luther Watley. La leyó de nuevo despacio. ¿Qué había querido decir el viejo cuando en su referencia a la demencia de los Watley había dicho: «No ha ocurrido lo mismo con todo lo que me ha pertenecido», aunque él se había librado de ella? La abuela Watley había muerto mucho antes de nacer Abner. Su tía Julia había fallecido muy joven. Su madre había llevado una vida impecable. Quedaba su tía Sara. ¿Cuál había sido su enajenación entonces? Luther Watley no podía referirse a nadie más. Solo quedaba Sara. ¿Qué había hecho para que la encerraran hasta su muerte? ¿Y qué pretendía con aquella orden a Abner para que matara cualquier cosa en la parte del molino, cualquier cosa viva? No importa su pequeñez, no importa su forma, incluso algo tan pequeño e inofensivo como un pequeño sapo, una araña, una mosca. Luther Watley escribía en forma de adivinanzas, cosa que resultaba bastante irritante para un hombre inteligente. O tal vez pensaba su abuelo que Abner era un esclavo de la superstición científica. Hormigas, arañas, moscas, diversas clases de insectos, 100 pies. Todos ellos plagaban la parte vieja del molino, y desde luego en sus paredes también había ratones. ¿Esperaba Luther Watley que su nieto acabara con todos esos bichos? Detrás de él, de repente, el cristal de la ventana se hizo añicos y cayó al suelo junto con otro objeto. Abner se puso de pie y dio media vuelta. Fuera se oían unos pasos que se alejaban velozmente. Vio una piedra en el suelo, entre los cristales rotos. Había un trozo de papel atado alrededor con una cuerda. Abner lo cogió, rompió la cuerda y desplegó el papel. Se presentó a sus ojos una tosca letra: «Lárgate antes de que sea tarde». El papel provenía de la tienda, así como la cuerda que lo ataba a la piedra. Más que una amenaza, era una bien intencionada advertencia, y era claramente obra de Tobias Watley, pensó Abner. La tiró con desprecio sobre la mesa. Su cabeza era un auténtico mare magnum de pensamientos, pero llegó a la conclusión de que no era necesario huir tan deprisa.
Se quedaría no solo para saber si sus sospechas acerca de Luke Lang eran ciertas, como si la evidencia del teléfono diese lugar a dudas, sino también en un intento desesperado para descubrir la solución del enigma de Luther Watley, el que había dejado tras de sí. Apagó la luz y a oscuras se dirigió a su habitación. Se echó en la cama sin desnudarse. No podía dormir. Intentaba ordenar sus pensamientos, encontrar un sentido a este cúmulo de datos, aferrado a su convicción de que existía un dato fundamental, clave de todos los demás, y que tenía que encontrarlo porque lo tenía delante de sí, y había sido incapaz hasta el momento de reconocerlo e interpretarlo. Llevaba menos de media hora echado cuando oyó más fuerte que el coro de las ranas y de las chotacabras, un chapoteo que provenía del Miskatonic. El ruido se aproximaba como si una gran ola barriese las orillas. Se sentó para escuchar mejor, pero el ruido también cambió y éste, por desgracia, sí podía identificarlo. Alguien intentaba trepar por la rueda del molino. Se incorporó y salió del cuarto. De la habitación cerrada provenía el ruido de un cuerpo pesado que se arrastraba y caía. Luego se oyó un curioso y entrecortado lamento, parecido al de un niño llamando desde lejos, y finalmente se restableció la calma y el silencio. Incluso el croar de las ranas pareció silenciarse y morir. Regresó a la cocina y encendió la lámpara. Proyectando la luz amarillenta de la lámpara hacia adelante, Abner se dirigió con precaución escalera arriba en dirección a la habitación cerrada. Andaba suavemente, a tientas, sin hacer ruido. Al llegar a la puerta escuchó. Al principio no oyó nada, pero al poco rato un susurro llegó a sus oídos. Algo en aquella habitación respiraba. Forcejeando contra el miedo, Abner puso la llave en la puerta, abrió y levantó la lámpara. El asombro y el terror le petrificaron. Allí, agazapado en medio de la cama deshecha y tanto tiempo abandonada, se sentaba un monstruo, una criatura de piel dura que no era ni hombre ni rana, ahita de comida con unos hilos de sangre que caían aún de sus mandíbulas batracias y goteaban entre sus dedos palmípedos. Era una cosa horrorosa, que tenía unos brazos largos y fuertes que salían de su cuerpo bestial como las patas anteriores de una rana, y terminaban en algo que, de no ser por las membranas que unían los dedos entre sí, hubieran podido ser unas manos humanas. La escena no duró más que unos escasísimos instantes. Entonces, con un gruñido enfurecido, ¡Eh! ¡Ya! 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 ¡Ah! ¡Ah! ¡Hiu! ¡Hiu! El gigantesco monstruo se levantó y se abalanzó sobre Abner. Su reacción fue instantánea. Nacida de una terrible y explosiva revelación, lanzó la lámpara llena de petróleo hacia el monstruo que se echaba sobre él. El fuego envolvió a la bestia, se detuvo y empezó a tocarse desesperadamente el cuerpo ardiendo sin percatarse de las llamas que surgían de la cama, detrás de ella y en el suelo de la habitación. Al mismo tiempo, el timbre de su voz varió, y de profundo gruñido se transformó en un escalofriante lamento. Mamá, 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 mamá. Abner cerró la puerta y salió como una exhalación. Bajó las escaleras tropezando, cruzó veloz las habitaciones de abajo. Con el corazón latiendo locamente salió de la casa. Medio cegado por el miedo, se metió en el coche, dio al contacto y se alejó de ese maldito lugar del que ya salía humo, mientras las llamas se extendían por la armazón de madera de la casa y empezaban a reflejar su rojizo color en el cielo. A través de Dunwich, por el puente cubierto, conducía como un alienado. Mantenía los ojos entrecerrados, como para borrar para siempre la escena que había presenciado, mientras las oscuras montañas parecían querer atraparlo, y el coro de las ranas y de las chotacabras se reía de él. Pero nada podía borrar esta definitiva y relampagueante revelación que se había grabado en su mente. Ahora sabía que la clave la había tenido todo el tiempo. Pese a que no lograra reconocerla en sus propios recuerdos y en las anotaciones de Luther Watley. A esa nueva luz, todas las piezas del rompecabezas se encajaban y todo cobraba su pleno sentido. La carne cruda que subían a la habitación y que Abner de niño creía que la tía Sara preparaba en su cuarto, con toda certeza estaba destinada a ser comida cruda. La corta e incomprensible nota sobre R, que por fin había vuelto después de su escapada, implicaba que había regresado al único hogar que R conocía.
También entre las aparentemente inconexas notas de su abuelo, la mención de las desapariciones de vacas, ovejas y otros animales aclaraba ampliamente esa otra referencia de Luther Watley a R, ya que el tamaño está en proporción con la cantidad de comida. Y explicaba también lo que significaba otra nota que decía: habrá que mantenerle en una dieta rigurosa y un tamaño controlable. Como la gente de Innsmouth, controlado hasta casi extinguirse tras la muerte de Sarah. Entonces Luther pensó que dejando a la criatura encerrada sin comida en la habitación, acabaría por matarla endemoniadamente. Sin embargo, ante la disyuntiva de que aquello no fuera posible, ordenó a Abner que matara cualquier cosa viva que pudiera encontrar en el cuarto. La cosa que Abner había liberado sin darse cuenta al romper las ventanas y contraventanas, la había liberado para que buscase su propia comida y volviese a crecer endemoniadamente, al principio con peces del Miskatonic, después con pequeños animales, después ganado, y finalmente con seres humanos. Esa cosa, que era mitad batracio, mitad ser humano, pero lo suficientemente humana como para volver al único hogar que conocía y llamar aterrorizada a su madre ante el terrible desenlace, la cosa que había nacido de la unión no bendita de Sarah Watley y Ralston Mars, llena de sangre, el monstruo que merodearía para siempre en la mente de Abner Watley, su primo Ralsa, obligado a permanecer en la vieja casa por el deseo férreo de su abuelo, en lugar de haber sido dejado libre hace tiempo al mar para que se uniese a los profundos entre los súbditos de Dagón y del gran Cthulhu.